Y el asesino serial más conocido de nuestro país, Pablo Goncalves, está recuperando hoy su libertad, probablemente en las próximas horas, luego de haber pasado 23 años en la cárcel. Nela salió también a preguntarles a ustedes qué opinan sobre esta liberación y luego tendremos tertulia para analizar los diferentes aspectos que esto implica. Vamos entonces con Nela. ¿Cuál es su opinión con respecto a la liberación de Pablo Goncalves? Que tendrían que dar la foto para saber cómo es, porque es un delincuente y además es psicópata, capaz que quiere matar a alguno de vuelta, tendrían que hacerlo. No tenía que haber salido nunca de la cárcel. El que nace para el delito es muy difícil. Te digo por experiencia, tengo 53 años de periodismo, recorrí gran parte del mundo, conozco muchas cárceles y muchos tipos de delincuentes. Es inútil. Es un gasto demasiado inútil. No digo que haya que matar a nadie. No me interesa la pena de muerte, es absurdo. Y por ser absurdo no absuelvo a ese tipo de personas. Tendría que divulgar la foto para que toda la ciudadanía estuviera al tanto de cómo está ahora él, cómo se ve, para poder defendernos un poco, ¿no? No tengo idea, no lo conozco, pero por lo que he sentido nadie está de acuerdo. Tendría que estar más adentro porque ya es psicótico, no puede andar suelto una persona así. Son 3 muertes. Y muchas cosas sacamos para también empezar a dialogar aquí en la tertulia, desde el endurecimiento de las penas, como piden algunos por allí también, el miedo que siembra, lógicamente, la liberación de una persona que, bueno, fue acusado de asesinar a 3 mujeres entre los años 1991 y 1993, y también quizás cuestionarnos si 23 años son suficientes para un homicida como Pablo Goncalves. Hoy nos acompañan distintos columnistas y, bueno, por supuesto también con los compañeros para conversar sobre el tema, así que recibimos en primer lugar a Gustavo Álvarez, psicólogo forense. Bienvenido, Gustavo, que también, bueno, tenés amplia experiencia, incluso como coordinador del COMCAR, desde el año 1993, estuviste hasta el 2010, si no me equivoco, sos docente en la parte de psicología forense también en la universidad, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias. El abogado, ya te vamos a dar la palabra, el abogado Andrés Ojeda, gracias por estar también, que ya nos ha esclarecido, de hecho, en estos días un poco esta situación de Goncalves, y por supuesto a Cristian y a Federico. ¿Cómo están? Nosotros bien. También, Muy bien tema difícil, tema muy difícil de abordar. Lo venimos discutiendo, incluso esta tertulia diría que empezó temprano a través de nuestro grupo de WhatsApp, siguió mientras nos maquillábamos, en fin, y no hemos llegado a ninguna conclusión, pero quizá de la mano de los especialistas podamos aproximarnos. Y no estamos solos, también está Gerardo Martínez, desde el Campanero, justamente la cárcel donde se encuentra recluido Goncalves, al menos estuvo recluido allí en estos últimos 3 años. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Y nos vas a estar dando información en vivo y en directo desde el lugar. ¿Cómo te va? Saludos para todos. Efectivamente, aquí está Pablo Goncalves. Estas son las últimas horas que va a estar en esta cárcel del departamento de La Valleja, aquí en Minas. Seguramente esperando estas horas para ser liberado. Ha sido la última jornada de Pablo Goncalves en la cárcel y de acuerdo con los datos que tenemos está aguardando con ansiedad la salida de la cárcel departamental de La Valleja. Gerardo, ¿alguien ha salido, digamos, a conversar con ustedes? Porque son varios los medios de prensa que se encuentran allí desde la madrugada incluso, para darles un poco de información, para, bueno, por lo menos poder satisfacer sus preguntas, ¿verdad?, sobre el horario y demás, sabiendo que existe todo este movimiento alrededor de la cárcel. Nadie, por el momento no ha salido nadie ha brindado información. Sí sabemos que está aquí en la cárcel, no ha salido aquí todavía y que se está esperando las próximas horas para, en definitiva, poder tener la salida de Pablo Goncalves, este hombre que estuvo preso por más de 23 años, 2 de ellos aquí en este penal de semi-libertad en esta área rural de Minas. Bueno, Gerardo, estaremos volviendo a establecer contacto más adelante, en todo caso, si existe mayor información, pero lo que podemos confirmar es que todavía no ha salido del Campanero y que, en todo caso, más adelante tendremos quizás, bueno, alguna otra confirmación al respecto.
De acuerdo, estaremos en contacto contigo nuevamente. Saludos para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, y decíamos, ya la gente lo decía con Nela en las encuestas de la calle, ¿verdad? Muchos temas salen de allí. En primer lugar, la calificación de psicópata, un término que a veces no tenemos demasiado claro a qué referimos cuando hablamos de una personalidad psicópata y, en todo caso, cómo podríamos definir, ¿verdad?, la personalidad de Pablo Goncalves. Vamos a preguntarle a Gustavo, justamente psicólogo forense, que nos puedes dar mayores elementos en ese sentido. ¿Efectivamente es un psicópata? ¿Debemos calificarlo así por los hechos ocurridos, el caso de la personalidad de Goncalves? Vale la pregunta y la especificación que hago, a riesgo de ser reiterativo, lo hago continuamente, ¿no? Para nosotros poder desde fuera decir y evaluar la personalidad de alguien, tendremos que haber actuado directamente como peritos en la causa, que los hay psiquiatras y psicólogos que han actuado. Yo lo que sí puedo manifestar es lo que es un psicópata y cuáles son las características que adornan la personalidad de un psicópata. Primero y antes que nada, que no es una enfermedad, sino que es un modo de ser en el mundo. El psicópata es egosintónico, o sea, él no percibe que haya nada que esté mal y nada por ende para arreglar, por lo cual la apuesta terapéutica es tremendamente deficitaria, porque en la manera que yo no entiendo que haya nada para cambiar, no voy a sentir la necesidad de ir a cambiar. Son altamente agresivos y con una agresividad muy particular. Yo le llamo particularmente cortocircuital. Pueden pasar de un momento de calma a un estallido de furia tremendo y volver al momento de calma. Altamente manipuladores, y esto va en relación al coeficiente intelectual que tenga. A menor coeficiente intelectual, para que se entienda claramente, es más burda la manipulación. A mayor coeficiente intelectual es mucho más sutil y efectiva la manipulación. No mantienen contactos emocionales y afectivos fundados, fuertes, sino que son superficiales y con un corte netamente utilitario en busca de un beneficio secundario. Y todo esto hace a que la personalidad del psicópata sea algo bastante particular y bastante refractario a la posibilidad, como decía anteriormente, de poder acceder a algún cambio subjetivo. El psicópata puede, y acá hay un jurista sin lugar a duda, él lo sabe mejor que yo, es imputable porque no tiene un desapego con la realidad compartida, pero no lo hace culpable subjetivamente. El psicópata es no culpable. Muestra arrepentimiento. Es que no puede, por lo que decía anteriormente, no puede. En cuanto a cuáles son las variables que constituyen a un psicópata, bueno, la imagenología cerebral nos ha dado un gran avance. Hay determinadas zonas cerebrales, sobre todo el lóbulo prefrontal, la amígdala cerebral, que funcionan en forma diferente. Mejor dicho, decodifican el mundo y los estímulos externos de forma diferente. Abogado Andrés Ojeda, gracias por acompañarnos también. Bueno, Goncalves cumplió su pena. Quizás el homicida que realmente completó toda su pena como fue imputado. Se cumplen estos 23 años, sale antes, bueno, porque la ley también permite al recluso que trabaja, que estudia, poder adelantar, ¿verdad?, su salida. ¿Qué opina al respecto? ¿Y cómo debemos asumirlo como sociedad el hecho de que, bueno, efectivamente él cumplió y ahora le toca salir? Sin duda es un caso fuera de lo común, ¿no? Ayer justo conversábamos con algunos colegas que yo no recuerdo otros casos visibles que hayan llegado al cumplimiento de la totalidad de la pena. Por lo general, por una causal u otra terminan saliendo antes, me refiero a libertades anticipadas, me refiero a ese tipo de cosas. En lo que refiere a la reclusión, hablamos de un recluso que se manejó en términos razonables, que cumplió como debía, que trabajó, estudió, que se casó, que tuvo sus salidas transitorias. Esto no es menor. Él ya salió, ya estuvo afuera. Y todo este revuelo de prensa no estuvo. No, pero cuando salía en estos 3 años que tuvo salidas transitorias, siempre estuvo supervisado en esas salidas transitorias. Pero la salida transitoria tampoco tiene un policía exactamente el 100% del tiempo. El gran parte es compromiso del recluso de que sale y vuelve en forma más bien voluntaria, más allá del control policial que pueda tener. O sea, esto no se evalúa más que nada por su calidad de eventual psicópata o no, que eso no lo podemos decir nosotros porque no intervinimos en el asunto. Pero sí se evalúa su conducta carcelaria. Entonces, si él ha sido un recluso, digamos, que se ha portado bien, por decirlo de alguna manera, que ha cumplido con las normas de cárcel y que parece ir
hacia una rehabilitación en sentido amplio, ¿no? Yo no digo que se rehabilite en sentido terapéutico ni nada por el estilo, que ha, digamos, cambiado su conducta, que se maneja bien adentro y que parece dar señales de poder reinsertarse, la idea es que mientras él camina hacia una liberación por el fin de pena, este instituto de la salida transitoria le empiece a permitir tomar más contacto fluido con el afuera para que cuando haga el salto a la salida sea menos traumático para que pueda efectivamente reinsertarse. Ese es el objetivo general de la salida transitoria, más allá del caso de Pablo Goncalves. Qué difícil también es nosotros, digamos, como ciudadanos, entender lo que es, por un lado, bueno, el haber cumplido efectivamente la pena, a que esté dispuesto, digamos, o que esté preparado para llevar una vida sin hacerle daño a los demás. Es decir, no parece necesariamente ir de la mano una cosa con la otra. Lo que pasa es que las penas son plazos estipulados restrictivos de tiempo. No es, bueno, yo lo mando preso hasta que un psicólogo me diga que está rehabilitado. No, yo le doy un tiempo efectivo de pena que es tanto tiempo. Una vez que se cumplió y el tema se terminó y no hay, digamos, no hay otros elementos que digan, no, bueno, en el caso de las medidas de seguridad que se ha hablado, pero no está hoy en la discusión, ¿verdad? Hoy estamos en este plazo de pena, la pena se termina, se cumplió, la persona sale y no tiene más cuestiones que responder por este asunto. Bien. Más allá incluso Ahora del caso puntual de él. Volveremos a ese tema. Cristian, en este caso también te quiero preguntar a ti, primero lo que has recogido de tu entorno, ¿no? Las impresiones sobre esta liberación. Y bueno, en muchos otros países este tipo de homicidas prácticamente mueren en la cárcel, por lo que es el tipo de condena. En nuestro país, Goncalves está saliendo con 46 años, ¿no? Exacto. Luego de haber pasado 23 en la cárcel. ¿Qué opinas con respecto también a esa situación de que esté saliendo, digamos, libre después de lo que fue, bueno, lo ocurrido con 46 años de edad? Creo que a cualquier ciudadano de a pie le afectan su sensibilidad, eso es lógico, pero tratando de desapegarse un poquito de esa sensación, que yo la tenía porque recuerdo claramente en mi adolescencia no solo lo que fueron puntualmente los crímenes de Goncalves, sino que además casualmente yo concurría al Liceo 15, ahí en la calle Arocena, muy cercano al entorno donde vivía Goncalves, y había todo un folclore en cuanto a las historias, las anécdotas de quién conoce a quién era amiga de, amigo de. Lo que no tengo duda es que esto se ajusta a las leyes de nuestro país y que en ese sentido no podemos admitir ambigüedades. De que en efecto estaba previsto que cumpliera una pena y la pena se cumplió. A uno siempre le va a quedar la duda de si puede o no volver a reincidir, pero por estos hechos ya pagó. Sobre eso también uno puede pensar si debería haber un seguimiento. No está previsto que haya algún tipo de seguimiento. La ley no lo prevé. No lo por eso hay un proyecto ahora en el Parlamento para que eso ocurra. No sé si pasa por el endurecimiento de penas, si algún televidente en la encuesta lo mencionaba como una posibilidad, hablando no de la pena de muerte, pero sí de algo más cercano a la noción de cadena perpetua, pero a priori no está previsto. Lo otro que asoma como reflexión un poco desencantada de mi parte es que los uruguayos tenemos en algunos temas memoria cortoplacista y que todo este revuelo que hoy se está armando en torno a la salida de Goncalves, que sirve para discutir estos temas, va a ser relevado próximamente por alguna otra noticia, otro caso. ¿Crees que es una sensación del momento, este temor? Y bueno, es un tema, miedo? la agenda de la coyuntura marca un poco eso, pero creo que se va a disipar. Fede, ¿vos crees que tenemos derecho a saber, por ejemplo, dónde va a vivir Pablo Goncalves ahora cuando sea liberado? ¿Qué va a hacer de su vida? Que se difunda su fotografía para conocer la imagen de Pablo Goncalves 23 años después de haber ingresado a la cárcel. ¿Crees que es pertinente ese tipo de pedidos? Mirá, o no lo es? Yo creo que a esta altura de los acontecimientos no. Porque a partir de hoy Pablo Goncalves va a ser un tipo libre, recobrando los derechos como ciudadano, así lo marca la ley. Sí puedo discutir, y hasta me parece que puede ser saludable para la sociedad, que cuando se apresa a un delincuente, en el momento que se le apresa y sobre todo que se lo condena, o sea, se le adjudica responsabilidad de determinados crímenes, ahí sí, es él, en ese momento, es él va a pagar por esto y por esto. No ahora ya Goncalves es libre, pero suele sucedernos a los uruguayos, que las bombas nos explotan en las manos. Hace más de 20 años se sabía que algún día iba a salir Pablo Goncalves, porque se le aplicó el máximo castigo que contempla la ley aquí en nuestro país. La justicia penal, la ley penal no acumula delitos, o sea, no dice, mató a una persona, 30 años, mató a otra, 30 más, no. El máximo que se puede dar son la pena que se le aplicó. Hace 5 años atrás, creo que fueron 5 años atrás, la defensa de Goncalves pidió
la libertad anticipada. Y mediante peritos psiquiátricos se entendió que no era adecuado porque no estaba en condiciones de salir, 5 años atrás. Hoy está libre, y está libre porque cumplió con la pena. Yo considero que como sociedad no somos quienes como para juzgar el accionar de la justicia, sino hay que revisar las leyes. A partir de ahí hay que decir, bueno, si hay personas que ponen en riesgo a la sociedad, tenemos que aplicar leyes más severas o no. Pero discutir eso de después estar libre o no, y difundir la foto y decir dónde va a vivir, me parece totalmente fuera de lugar. Tengo, por otro lado, la sensación desagradable de lo que deben estar sintiendo los familiares en este momento de las víctimas. Más allá Tenemos de un testimonio, sí, Fede. por eso te iba a dar pie a eso. Más allá de la sensación de inseguridad que podemos llegar a tener todo, che, este puede ser peligroso para la sociedad, no sé, tal vez no. Hay gente más peligrosa suelta en esta sociedad, hay gente que mató más personas que Goncalves y están sueltos y no se difunde el rostro y no se dice dónde viven y están sueltos y están entre nosotros. Yo me quedo con el sentimiento que pueden llegar a tener los familiares, sobre todo por lo que significa remover todo lo que pasó hace 20 y pico años atrás. Y vamos a escuchar al hermano de María Victoria Williams, que fue una de las víctimas de Pablo Goncalves, Pablo Williams, que nos da su testimonio sobre esta liberación. La situación es dura porque, digo, como ya he dicho en otras oportunidades, uno sabía que en algún momento esto iba a pasar, pero no es algo que uno se lo espere. Digo, uno lo tiene que tomar como lo que es nomás, digo, la justicia actuó, se lo juzgó, cumplió la pena y por la ley uruguaya él hoy sale, ¿viste? No es una situación que nos resulte fácil de digerir, pero es así. También me gustaría preguntarle a Álvarez, a propósito de lo que fue la mediatización, lógicamente, de todo el caso Goncalves, que al día de hoy todos lo tenemos muy fresco en la memoria. Y me quedo con una, bueno, con Ojeda lo conversábamos, una columna muy polémica que escribió el periodista Gabriel Pereira, y él se refirió también a la procedencia de Pablo Goncalves, una procedencia que no es de la marginalidad, una procedencia que no es de la pobreza, y decía, bueno, él se había criado en definitiva en el barrio de Carrasco, hijo de un diplomático. Eso de alguna manera también tiene ribetes mediáticos que lo hicieron al caso quizás más fuerte que otros justamente por eso. Sí. ¿Y qué significa, no? Un hombre que en definitiva tenía todas las herramientas para poder optar por un determinado estilo de vida, termina haciendo lo que hizo. Es interesante la pregunta porque tiene varias aristas o varias respuestas eventuales, ¿no? Primero, sin lugar a duda, Pablo Goncalves, y esto sí porque es taxativo jurídicamente, fue culpable de asesinatos, así se lo encontró la justicia, fue culpable de asesinato, y escapa a la media, largamente escapa a la media de lo que es el perfil del recluso uruguayo. Por lo cual, lo distinto atrae la atención en cualquier orden de la vida y en este caso no lo escapa tampoco. Eso como primera instancia. Segundo, justamente lo que tú mencionás. Teniendo tantas posibilidades, ¿por qué se opta por determinado camino delictivo? Esto lo recoge el Código Hammurabi en el año 2000 a.C., creo que fue, que justamente daba cuenta de esto. Sancionar más a quien más posibilidades tenía y cometía delitos. Pero la cuestión está en ¿a qué me refiero? Es que hay connotaciones en el psicópata, en general, nuevamente hablando, que lo determinan en cierta manera, no linealmente, pero lo determinan. No es que porque nació en un barrio marginal tiene carencias emocionales, tiene carencias económicas y sociales, linealmente se va a convertir en un asesino serial. Y el tercer punto que quiero resaltar, que yo creo que también abonó esta mediatización, que se ha mantenido en el tiempo, y esto no es poca cosa, ¿no? 20 y pico de años después se sigue hablando de Pablo Goncalves, muchachos que no tuvieron presente, a veces ni siquiera estaban vivos en ese momento, saben quién es Pablo Goncalves. Y lo tercero es la figura jurídica que se le imputa, o la categorización criminológica, mejor dicho, o técnicamente hablando. Si es que es un asesino serial, después, si hay tiempo, explicaré por qué relativizo esto. El asesinato serial convoca desde varios lados a la población, a todos nosotros. Y uno de los puntos fundamentales que convoca al asesino serial es la motivación, o mejor dicho, la falta de motivación compartible. Uno puede no justificar, obviamente que no, pero puede llegar a comprender determinadas motivaciones. La lujuria, el lucro, la venganza, en el asesino serial no aparece eso.
Y eso es uno de los puntos fundamentales, a mi juicio, y desde el punto de vista criminológico, reitero, en donde se engancha y capta mucho la atención y mantiene mucho la atención. Él se casó en la cárcel, tuvo un hijo, luego se divorció, y una de las cosas que más me llamaban la atención, de algunos comentarios también de especialistas, Álvarez, es que dicen, este tipo de hombres resulta atractivo para muchas mujeres. Algo que me resultó muy fuerte. Después tendremos también la opinión de Jenny Escobar, que quiso manifestar, digamos, sus reclamos sobre esta liberación, sobre todo por la forma. ¿Qué nos puede decir de eso? Hombres que quizás les cuesta muchísimo más una vez liberados tener una vida normal, conseguir un trabajo, sin embargo, es posible que tengan una pareja, se casen, tengan hijos. ¿Cómo puede pasar? Yo tengo un matiz con eso que se acaba de mencionar. No es que sean atractivos y seductores para las mujeres, son atractivos y seductores con quien tengan enfrente, justamente por la alta manipulación que tienen. Usted hace una entrevista con un psicópata, que no todos son psicópatas, porque a veces englobamos en esta bolsa trastornos antisociales de personalidad, disociales, que no es lo mismo, criminológicamente. ¿Dónde están las diferencias? Porque acá se manejó ese término. El trastorno antisocial, a ver, un psiquiatra puede decir o englobar en trastorno antisocial de personalidad, que no está ni mejor ni peor, pero son categorías diferentes. El trastorno antisocial de personalidad se define y se diagnostica por la conducta manifiesta. Tiene confrontaciones con la ley, es mayor de 18 años, es irritable, etcétera, etcétera. La psicopatía es una cuestión subjetiva y lo definiría grotescamente, obviamente, porque no tenemos tiempo, lo definiría como el enganche y el goce en el acto de matar. Eso es un psicópata. O en el acto de infringir la ley, porque no todos los psicópatas son asesinos tampoco, y menos seriales. Claro, entonces por eso decíamos, ¿sí? Hombres que quizás su vida no se desarrolla de forma normal en distintos ámbitos, pero en la parte amorosa es probable que la reanuden, más una vez liberados. Disculpame una puntualización porque quedó por la mitad. Son seductores y manipuladores, no importa con quién, con un jefe, con una mujer, con un amigo o con una víctima. Bueno, vamos con la opinión de Jenny Escobar de Mujeres de Negro, que fue la más enfática, ¿verdad?, en pedir determinadas condiciones para su liberación, entre ellas, bueno, una fotografía actualizada de quien fue el asesino serial más conocido del país. Bueno, nosotras no estamos de acuerdo con que se lo libere sin que antes el Instituto Nacional de Rehabilitación no diga que lo ha evaluado y que él puede vivir en la sociedad como cualquier ciudadano. Se alega mucho de que la ley dice que tiene que salir y tiene que salir. Y a mí me parece una irresponsabilidad que, sabiendo que es un psicópata, salga tan campante. Porque acá no estamos hablando de él, que es el culpable máximo. Él ahora cumplió la pena y si verdaderamente se lo evalúa y se lo evalúa bien, porque lo normal sería que salga una persona que va a reinsertarse en la sociedad de una manera normal como cualquier ciudadano y puede vivir al lado de cualquier persona. Lo que no es normal es que no se diga que esto es así y que se diga que, bueno, que es la ley y la ley dice que salga. Como sociedad civil, nuestra obligación es pedir que las cosas se hagan bien. Y si las cosas no funcionan, no funcionan. No, nosotras, como organización, ¿pedimos cosas ilegales? No. Lo que pedimos es que si las cosas que están no funcionan, bueno, que se cambie, porque nosotros estamos para transformar, no para decir amén a todas las cosas que vemos que están mal. Si nosotras no tenemos la palabra del Instituto Nacional de Rehabilitación diciendo este señor puede vivir con ustedes sin ningún problema, y bueno, lo que queremos es una foto para saber cómo es, pero nosotros no solamente pedimos una foto de Goncalves, en la placa que nosotros pusimos y que ha sido el que se diera a estas entrevistas y eso, nosotros decíamos que por mi bien y el bien de las mujeres uruguayas, queremos una foto de Goncalves actualizada como la de todos los convictos por violencia machista en Uruguay. Muy interesante lo que decía Jenny en dos sentidos. En primer lugar, bueno, este reclamo de la imagen, de la foto, la justicia se salió a explicar que no tiene la potestad para hacerlo. Está con nosotros el abogado Andrés Ojeda nuevamente para decirnos específicamente lo que la ley permite o no. Y te quiero hacer otra pregunta asociada a esto, porque en definitiva ella dice algo muy interesante que dice, está bien, la ley es la ley. Ahora, la garantía para todos los demás, ¿quién nos las da? ¿Quién asume la responsabilidad de esa liberación de un asesino serial que todavía seguimos sin los elementos suficientes para saber o no si puede o no ser rehabilitable? No, o sea, en esto hay varias cosas, ¿no? Se dijo mucho en lo que acabamos de escuchar y con todo el respeto que me merece el trabajo de Mujeres de Negro
Y con todo el respeto al dolor de las familias, ¿no? Porque acá nosotros hablamos de un tema en forma quizá abstracta o objetiva, en el cual no intervinimos, pero hay familias que naturalmente, familias de las víctimas, que todavía tienen que revivir todo a través de esto, y naturalmente nosotros desde un lugar empático podemos entender, y de hecho me parece muy importante y muy relevante el testimonio del hermano de una de las víctimas que acabamos de escuchar, muy sensato, muy claro, reconociendo el vuelta, cumplimiento de la pena, como dando vuelta recién. a la página para continuar con su vida. Y cuando hablábamos, como se decía antes, del tema de la utilidad de las penas y el por qué y el para qué, yo a veces lo digo y lo decimos en las clases también muchas veces, hasta el mayor tiempo de pena y el mayor de los castigos no le devuelve nada a estas personas, ¿eh? O sea, esto es retribución, es una cuestión de verlo, ese tema de la justicia, que se haga justicia, es un concepto muy relativo. Fíjense que todos los que piden fuertemente justicia hoy no son los familiares. Quizá un familiar puede decir, mire, yo tengo que seguir viviendo, tengo que continuar, tengo mis hijos, mi familia, mis cosas, y este tema lo tengo que en algún momento, en el buen sentido, que cerrar, y me parece maduro y sano. Entonces digo, bueno, 30 años es poco, ¿y cuánto? ¿Y 40? ¿50? ¿60? ¿Toda la vida? Por suerte en Uruguay tenemos un concepto de pena más humano, de neta apuesta a la rehabilitación. Partimos de la base que todos los seres humanos se pueden rehabilitar y pueden cambiar un camino que originalmente no fue el mejor. Entonces eso hace que no tengamos legisladas cadenas perpetuas y mucho más, y algo de lo que Uruguay se precia, de no tener pena de muerte desde el año 1907. O sea, es más, hace unos años festejamos los 100 años de la abolición de la pena de muerte. O sea, sería un retroceso importante de lo que es derechos humanos volver a discutir cadenas perpetuas o penas de muerte. O sea, vamos hacia adelante y no hacia atrás. Lo mismo digo con relación a la foto. Yo creo que sería hasta inconstitucional hoy pensar en difundir una foto de una persona tomando en cuenta que el propio Estado, a alguien que libera, del cual es supuestamente responsable de su rehabilitación, se preocupe de estigmatizarlo públicamente con toda la sociedad a la cual Bien, lo Andrés, libera. pero ahí tocas un punto importantísimo. ¿Es responsable de su rehabilitación? Es decir, ¿es responsable en definitiva también de su liberación? No, a ver, lo pena por lo que cometió y una vez que lo pena para rehabilitarlo. Ese es el objetivo formal de la pena. Que Bueno, después conociendo la realidad carcelaria de nuestro país, ¿no? Pero a nosotros no nos queda otra que tratar de apegarnos a lo normativo, porque si no, se nos va de las manos. Las garantías, tanto de todos nosotros, tuyas y de toda la gente, son que se cumple lo que está estipulado. Si nos salimos de eso por lo que a cada uno le parezca, perdemos todo el norte, ¿no? Porque somos todos iguales ante la ley. Eso es claro. Nosotros, Goncalves, cualquiera que hubiera cometido un delito. Y lo mismo, y si cualquier colectivo pidiera que se publicaran todas las fotos de todas las personas que han cometido un delito. Porque ¿por qué hablamos de estos casos y no el que cometió una rapiña? Yo vivo en tal barrio y esta persona vive en tal barrio, yo tengo un comercio y, bueno, puedo querer tener derecho a saber que tal persona que cometió una rapiña me publiquen una foto y el nombre. Me parece Y ojalá, cuando se presentan proyectos de ley como el que estuvimos observando en la jornada de ayer a través de un senador del Partido Colorado, de un seguimiento durante 5 años de este tipo de perfil de homicida. ¿Le parece pertinente, una vez que se cumpla la pena, que eso de última pueda llevarse a cabo y quizás a la gente le dé como mayor tranquilidad? Sí, con todo el respeto que le tengo a Germán, a quien quiero y aprecio y considero un amigo. Germán Coutinho, que es el senador Germán del Partido Coutinho, todavía no he tenido oportunidad de conversarlo con él, seguramente lo haga. Yo creo que también tendría algunos problemas de constitucionalidad esto, porque el cumplimiento de la pena es el fin del asunto. A alguien que cumplió y terminó, le vamos a poner un seguimiento quizá igual o peor que tienen hoy las personas sujetas a proceso. Hoy hay personas procesadas sin prisión que tienen este tipo de seguimiento justamente porque están sujetas a proceso como medidas cautelares mientras cumplen proceso para que de repente, caso deportivo, de repente que se presente en la comisaría, por poner ejemplos puntuales. Pero este seguimiento posterior
que le implica un montón de obligaciones a alguien que ya saldó 100% su pena? Difícil que se pueda habilitar a nivel de la justicia. Es contradictorio digamos, con la cuestión normativa con relación a la pena una vez cumplida. Es como que uno, no sé, yo por poner un ejemplo comparativo, pide un préstamo, lo termine de pagar, se atrasan 2 cuotas y como se atrasó, cuando termine de pagar, a partir de ahora le hacemos un seguimiento en todas sus deudas. O sea, usted ya pagó, ya se terminó, el tema lo cerró. Y las garantías sobre lo que va a pasar después no las puede dar nadie, o las debería dar el Estado a través del Ministerio del Interior, como da todas las garantías de seguridad. Yo mañana salgo acá a la puerta del canal y el Ministerio del Interior me tiene que dar la garantía de que no me van a rapiñar. Ahora, bueno, si me rapiñan, tendrá que buscar al que lo hizo. Y si Pablo Goncalves o cualquiera comete otro delito, responderá por ese delito, ¿verdad? Vamos a escuchar también, porque Nela le preguntó a la gente sobre el endurecimiento de las penas. Él estaba condenado, Pablo Goncalves, a 30 años de prisión, salió con 23 años de prisión, trabajó en la cárcel, estudió, eso fue lo que le fue restando justamente ese tiempo. ¿Qué hizo? Bueno, fue bibliotecólogo en la cárcel, enseñó inglés a los reclusos, pero vamos a ver qué opina la gente y después lo seguimos conversando. ¿Habría que endurecer un poco más las penas para este tipo de casos? Endurecer las penas. El Código Penal lo prevé, que este tipo de individuos no debe salir nunca de la cárcel. Acá, por ejemplo, en estos momentos se está pidiendo que haya mayor castigo y pena de muerte para los jóvenes infractores, pero los jóvenes fuimos formados infractores por la excesiva libertad que le dimos los mayores y la falta de formación. No le enseñamos a los jóvenes que tienen derechos pero que tienen deberes, que para recoger hay que sembrar. Sin embargo, adularon a la juventud y la deformaron a través de los medios. Sí, claro, son 3 muertes, no una. Y si sale, quién sabe, puede andar un rato bien, pero a la larga ya es psicótico. Sí, eso de que tenga buena conducta, no tuvo buena conducta cuando mató a la gente. Es una joda. Y no solo endurecerla, sino cumplirla, porque me parece a mí que si le dieron tantos años y después por buena conducta o porque hace unas cosas, trabaja, etcétera, etcétera, se la bajan a esto, que no sé si llega a 15 años es mucho. Me parece una locura en ese tipo de personas. Muy bien, y Cristian, ¿querías decir algo con respecto también a este tema? Sí, la mayoría de la realidad... gente obviamente está en contra, digamos, incluso de que se le hayan perdonado, lo prevé la ley, claro, ¿verdad? Estos años anticipados por motivo de trabajo, estudio, conducta. Sí, tengo entendido que eso no se tomó en cuenta igual. No, los años de estudio y trabajo sí, la buena conducta. La buena conducta no, sí los años de estudio. Por buena y trabajo. conducta lo habían pedido antes y se habían negado por un tema de pericia psiquiátrica. Exacto, no, lo que me quedó pendiente para preguntarle a Gustavo Álvarez tiene que ver con lo que va a ser de aquí en más la reinserción de una persona con este perfil. Porque desde la sensibilidad uno puede decir, bueno, nadie se le va a querer acercar a Goncalves. Pero en realidad en los seres humanos me parece que también prima un poco de curiosidad, otro poco de morbo, de saber cómo alguien que tenemos frente a frente es capaz de hacer cosas que la gran mayoría de los mortales, uno infiere, es incapaz. ¿Existe esa posibilidad de que se, digamos, despierte esa fascinación entre Goncalves y demás interlocutores? Sí, en general, justamente que es una de las características del psicópata, es lo que nosotros llamamos criminológicamente bifronte. Tienen una gran adaptación a la sociedad. O sea, no es que va a ser un ermitaño que... No. En el caso concreto de él no lo puedo por las razones que ya dije, de aventurar porque no sería científico. Claro. Pero en forma general, y tenemos una casuística de asesinos seriales en otros países, donde la inmensa mayoría de ellos tenía una adaptación o sobreadaptación. Les menciono uno, BTK, por ejemplo, mató 30 y pico de personas con un perfil victimológico totalmente heterogéneo, me refiero niños, mujeres, hombres, ancianos, y era un referente de la comunidad donde vivía.
pero totalmente adaptado. De hecho, justamente, esto, y reitero el concepto porque es bien importante, son bifrontes, tienen dos frentes. Hay un frente adaptado y hasta sobreadaptado, muy bien inserto en la sociedad, en base a manipulación, etcétera, etcétera, la posibilidad de cálculo de qué hacer y qué no hacer, y cuando se dispara, porque tiene diferentes fases el asesino serial, cuando está en la última fase, bueno, ahí como que cambia, hace clic y cambia. Una más breve, vinculada a la encuesta que acabamos de ver. Para una persona con este trastorno, con esta psicopatía, ¿el aumento de penas resulta disuasorio en algún punto? No, buena pregunta. No, porque el psicópata en particular, en general la criminología habla de que el aumento de pena no tiene una incidencia directa. Podemos entrar a hablar, hay otras escuelas que mencionan como que sí, pero directa en el descenso de la criminalidad. Pero en el caso particular del psicópata, el psicópata no aprende por experiencia. Y justamente eso es lo que lleva a afianzar determinados rasgos de personalidad psicopático. Porque el niño en general, menciono esto, obviamente que no tiene nada que ver con lo otro, pero el niño empieza en su etapa de desarrollo a condicionar determinadas conductas de ansiedad con cuestiones que hizo mal. Eso no se da en el psicópata, no genera ansiedad. Por eso pasa, el platismógrafo, el detector de mentiras lo pasan olímpicamente la mayoría de ellos, no generan ansiedad. La gente insiste, ¿verdad?, en querer saber, bueno, qué va a hacer de su vida, dónde se va a instalar. Por allí también se dice que probablemente se iría al exterior. También piden esa cosa empática. ¿Qué pasa si se te mudara enfrente a tu casa? ¿Cómo vivirías esa situación? Y Fede, ¿vos te lo planteás, por ejemplo? ¿Te has escuchado, digamos, en ese sentido, personas con esa misma inquietud de sobre todo, querer establecer el paradero donde finalmente va a vivir Pablo Goncalves? No me planteé con preocupación la posibilidad de que se mude en las cercanías de mi casa. Insisto, yo creo que hoy entre nosotros hay gente tal vez tanto más peligrosa que Goncalves, pero de todas maneras, Sole, acá cometemos el error también de poder prejuzgar, porque estamos, muchas de las encuestas, y yo entiendo, pues es un tema de sensibilidad, estamos prejuzgando, diciendo, bueno, estamos poniendo vuelta entre nosotros a una persona que es peligrosa. Bueno, habría que demostrar que nuevamente es peligrosa, si se rehabilitó o no se rehabilitó, si superó aquello que lo llevó a hacer. Capaz Gustavo dice, no, eso lo va a acompañar toda la vida. Y también hay un tema que tiene que ver con la forma de proceder por parte de la justicia, y eso que se está reclamando, ¿no?, de mostrar una foto, decir dónde vive. Eso ya está descartado ya de está lleno descartado, igual, ¿no? por eso. Pero también, en el caso de Goncalves, yo siento que se cobró para la tribuna, por utilizar un término futbolístico. Es un caso que desde el principio de la década del 90 se mediatizó, que conforme pasaron estos años tuvo distintos capítulos, lo quisieron matar en la cárcel, como decíamos, se casó, tuvo un hijo, se recibió y ahora sale. Tuvo salidas transitorias, no pasó nada, no nos enteramos. No actuemos con el grito tribunero, porque es un caso mediático, sino obremos como dice la ley. Y si el sujeto está entre nosotros, esperemos que no cometa ningún otro crimen. Si lo hace, tendrá que pagar por ellos. Y por último, la consulta a los más especialistas desde este caso. La gente dice, bueno, si hace unos años la defensa de Goncalves pide su liberación, no se la concede el Instituto Nacional de Rehabilitación porque los estudios psiquiátricos, argumenta, no daban garantías, ¿por qué la va a dar algunos años después? Pues la ley lo marca ahora. Pero lo que ocurre... O sea, una cosa de libertad es una inquietud de la gente que yo se las planteo. Son cosas distintas. La libertad anticipada es un beneficio el cual evalúa el Poder Judicial dar o no. En el caso de la libertad por cumplimiento de pena, no hay vuelta. Claro, pues ya privar de libertad a otra persona. Ya entramos en sede de privación de libertad ilegítima, ¿verdad? El Estado está... Te tengo porque te quiero tener. El Estado tiene lo que se llama la pretensión punitiva famosa que todos conocimos a través de la ley de velocidad. Pero lo que confundió a la opinión pública fue que no es que justamente no se le quiso dar una libertad anticipada por la causa, pero como lo asocian a que no pasó, si se quiere, el test psicológico, eso es lo que asusta después. Sí. Pero en realidad... Quizás es que no se le quiso dar la libertad anticipada, en definitiva. Digo, eso es lo que tiene que dejar claro. Cobrar para la tribuna. ¿Sabés lo que ocurre? Que la libertad anticipada tiene un fuerte anclaje en la evaluación psicológica criminal. Y es optativo, se puede dar o no en base a determinados elementos. Cuando está cumplida la pena, ahí ya no hay, es taxativo y ya no hay más nada que hacer. El Estado puede retener a alguien con fundado derecho. Luego de eso ya pasa a ser un secuestro. No sé si secuestro es la palabra técnica, pero bueno. O sea, la privación de libertad
es legítima, entre comillas, cuando el Estado la hace al amparo de lo que las normas prescriben. Bueno, la norma dice 30 años, se cumplieron. Si lo retiene un segundo más de lo que tiene previsto, lo está privando de libertad legítimamente y la autoridad estatal tiene que responder. O sea, no tiene que ver... Es más, yo me aventuraría a decirte que si le hiciéramos un estudio a todas las personas que salen con cumplimiento definitivo de la pena, no sé cuántos pasarían un examen serio de INACRI como los que tienen hoy. Eso de no hecho, te lo voy a contestar. la mayoría de los casos no llegan al cumplimiento efectivo de la pena, ¿verdad? Porque tienen libertades anticipadas previas. Entonces, en algún punto, un examen psicológico o psiquiátrico de criminalidad que se hace ahí por parte del INACRI, yo creo que tiene que ser flexible para que esas libertades se puedan dar, porque si se pone fino, alguien que estuvo hacinado en un módulo 10 u 11 del CONCAR u 8 durante X años, seguramente salga con más problemas de lo que entró, pero no culpa de él, culpa del propio sistema que lo tiene metido en un verdadero infierno. Habrán visto estos días que hubo varios muertos a nivel CONCAR por una situación carcelaria muy difícil, y no es el tema que copa la agenda de los uruguayos, el tema es si Goncalves sale o no sale. Claro, yo sé que tenés que redondear, pero imagínate si le dan la libertad 5 años atrás, lo que estaría diciendo si hoy, con la pena cumplida, se dice todo lo que se dice. De mi parte, solamente el saludo solidario a los familiares de las víctimas. Álvarez Ojeda, muchísimas gracias por habernos acompañado en la Gracias a tertulia ustedes por sobre la la liberación de Pablo Goncalves.